¿Y si te dijera que gran parte del caos que sientes no viene del mundo, sino de tu mente? ¿Y si descubrieras que lo que hoy interpretas como amenaza es, en realidad, una puerta esperando ser cruzada? No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti sabe que ya es momento de transformar tu mente, no con teoría, sino con conciencia. Este audiolibro no es suave, no es cómodo, y no será neutral. Es una invitación a enfrentarte por dentro, a observar tus pensamientos, tus miedos y tus reacciones, y transformarlos en claridad, fortaleza y calma. Si te atreves a continuar, descubrirás que tu mente no es tu enemigo, es tu campo de entrenamiento. Y lo que hoy te asusta puede convertirse en tu mayor oportunidad. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy transformo mi miedo en fuerza, mi caos en claridad. No lo escribas solo como una frase, escríbelo como un compromiso contigo mismo. Cuando lo haces, tu mente empieza a reconocer un nuevo camino, una nueva dirección. Es una señal interna, una decisión silenciosa que dice: estoy listo para cambiar. Hazlo ahora. Esa afirmación será el primer paso hacia tu transformación mental. Capítulo 1. Reconocer la tormenta interna. A veces no quieres admitirlo, pero lo sabes. Hay algo dentro de ti que no está en calma. No importa qué tan ocupado estés, qué tanto te distraigas o cuánto intentes ignorarlo, esa sensación vuelve. Es esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta o ese vacío que aparece en silencio cuando nadie te ve. Reconocerlo es incómodo, pero también es el primer paso para liberarte, porque nada cambia si sigues actuando como si todo estuviera bien, mientras por dentro estás en guerra contigo mismo. Quizá durante mucho tiempo has aprendido a soportar, a callar, a endurecerte, a aguantar más de lo que deberías. Y con el tiempo te acostumbraste a vivir así, en automático, sin permitirte sentir ni cuestionarte. Tal vez incluso pensaste que ignorar lo que te duele era lo mismo que superarlo. Pero lo que se evita no desaparece, se acumula. Lo que no se enfrenta se convierte en ruido interno. Y ese ruido, tarde o temprano, exige atención. La verdad es que no puedes transformar aquello que te niegas a reconocer. Fingir que no pasa nada puede funcionar por un tiempo, pero llega un momento en el que el cuerpo, la mente y el corazón te piden una pausa. Es como si algo dentro de ti susurrara: mírame, no para castigarte, sino para liberarte. Una de las claves más poderosas para comenzar ese proceso es observar lo que sientes sin atraer historias. No necesitas justificarte, no necesitas buscar culpables, no necesitas analizarlo en exceso, solo sentir, porque cuando identificas una emoción y la nombras, algo cambia. Dejas de ser arrastrado por ella y comienzas a recuperar control. Decir estoy triste, estoy frustrado, siento miedo, no te hace débil, te hace consciente. Y la conciencia siempre es el puente hacia la transformación. Al comenzar tu día, date permiso de notar tus emociones. No las juzgues, no las rechaces, solo obsérvalas. Pregúntate: ¿qué estoy sintiendo en este momento? Tal vez descubras que detrás de la rabia hay cansancio, que detrás de la tristeza hay nostalgia, o que detrás del miedo hay una necesidad no atendida. La emoción nunca es el enemigo. El verdadero conflicto aparece cuando intentas ocultarla. Si hoy identificas 3 emociones intensas, nómbralas en voz baja o en tu mente. Hazlo sin presión, sin querer resolver nada, solo reconócelas. La mente no puede procesar aquello que niega, pero sí puede trabajar con lo que acepta. Nombrar una emoción no la hace más grande, la hace visible, y lo visible puede transformarse. Tal vez te sorprenda descubrir que al permitirte sentir, algo en tu interior comienza a relajarse. El cuerpo suelta tensiones, la respiración se vuelve más lenta y la mente deja de correr sin dirección. Ese pequeño acto de honestidad contigo mismo
abre una puerta, la puerta del autoconocimiento. Y ahí es donde empiezas a conocerte de verdad, no por quién aparentas ser, sino por lo que realmente guardas dentro. Con el tiempo notarás que lo que antes era tormenta ahora empieza a convertirse en comprensión. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la claridad. Las emociones dejan de ser un caos indomable y empiezan a convertirse en mensajes. Mensajes que te muestran dónde estás, qué necesitas, qué debes soltar y hacia dónde avanzar. Y cuando logras convivir con tus emociones sin negarlas, sin huir de ellas, sin reprimirlas, descubres algo poderoso. Nunca era el miedo en sí lo que te paralizaba, sino la resistencia a sentirlo. Nunca era la tristeza lo que te rompía, sino la lucha por esconderla. Nunca era la rabia lo que te consumía, sino el intento constante de contenerla. Reconocer tu tormenta interna no te hace débil, te hace valiente, porque solo quien se atreve a mirarse de frente puede comenzar a sanar. Y cuando la sanación comienza, la vida se siente diferente, más ligera, más clara, más tuya. Así que hoy, sin prisa y sin miedo, pregúntate qué estoy sintiendo ahora mismo, y permítete la respuesta. Aquí comienza tu transformación. Capítulo 2. El miedo no es enemigo, es mensajero. Hay un momento en la vida en el que empiezas a sospechar que el miedo no está ahí para destruirte, sino para decirte algo. Al principio no lo ves así. Al principio duele, paraliza, te bloquea. El miedo llega sin aviso. Aparece cuando estás por tomar una decisión importante, cuando estás creciendo, cuando estás cambiando o cuando estás a punto de cruzar un límite que nunca antes habías cruzado. Y es normal que tu primera reacción sea querer callarlo, ignorarlo o pelear contra él. Pero si hoy estás escuchando esto, quizá estés listo para entender algo diferente. El miedo no siempre señala peligro, muchas veces solo señala crecimiento. El cerebro está programado para protegerte. Su prioridad no es que seas feliz, que cumplas tus sueños o que evoluciones. Su prioridad es mantenerte vivo. Por eso interpreta lo desconocido como amenaza, no porque realmente sea peligroso, sino porque no lo puede predecir. La incertidumbre para la mente es territorio desconocido, y el terreno desconocido le recuerda que podría perder control. Entonces genera miedo. Pero piensa en algo. Las decisiones más importantes de tu vida aparecieron acompañadas de miedo. La primera vez que te enamoraste. La primera vez que te atreviste a decir lo que sentías. El primer salto, la primera renuncia, el primer sí que te cambió el camino. El miedo estuvo presente y aún así avanzaste. Eso significa algo. El miedo no te estaba diciendo, no lo hagas, te estaba diciendo esto importa. La mayoría de las personas sienten miedo y lo confunden con una señal para retroceder. Pero cuando empiezas a escucharlo con calma, sin reaccionar impulsivamente, sin huir, sin seguir sus órdenes automáticas, ocurre algo distinto. Descubres que detrás del miedo no hay un enemigo, sino información. El miedo te muestra tus heridas no resueltas, tus deseos reprimidos, tus límites invisibles, tus pendientes internos. Es un espejo, no una barrera. La próxima vez que el miedo aparezca, antes de correr, hazte una pregunta simple pero poderosa. ¿Este miedo me está protegiendo de algo real o solo me recuerda una experiencia pasada? A veces descubrirás que sí, el miedo es legítimo. Te está avisando que esa situación no es segura, que alguien no merece tu confianza, que estás cruzando un límite personal. Pero otras veces te darás cuenta de que el miedo está repitiendo memorias viejas. Abandono, rechazo, fracaso, culpa, vergüenza, historias que alguna vez dolieron, pero que hoy ya no definen tu realidad. Cuando empiezas a responder a esa pregunta con honestidad, ya no reaccionas desde el impulso, reaccionas desde la conciencia. Y ahí el miedo pierde su fuerza como obstáculo y empieza a transformarse en guía. Imagina por un momento que cada miedo que sientes es un mensaje diciendo: esto necesita atención, esto necesita sanación,
Esto necesita valentía. No todo miedo desaparece enfrentándolo de inmediato. A veces el verdadero trabajo no es saltar, sino entender, observar, escuchar, nombrar, permitir que la emoción exista sin convertirla en tu identidad, porque no eres tu miedo, eres quien lo observa. Con el tiempo esa relación cambia. Lo que antes te paralizaba empieza a convertirse en una brújula. Aquello que evitabas empieza a señalar tu siguiente paso. Sientes miedo y en lugar de huir, tomas distancia interna, respiras, te preguntas y eliges desde la claridad, no desde el pánico. Y cuando haces eso, algo dentro de ti se expande. La ansiedad disminuye, la mente deja de inventar escenarios catastróficos. Tu cuerpo deja de vivir en alerta constante, empiezas a confiar más en ti, empiezas a entender que no necesitas eliminar el miedo para avanzar, necesitas cambiar tu relación con él, porque el miedo no llegó para detener tu camino, llegó para avisarte que estás saliendo del territorio conocido, y nadie crece quedándose en el mismo lugar. Así que la próxima vez que sientas miedo, no te juzgues, no te avergüences, no te escondas, escúchalo, pregúntale, y luego avanza con la certeza de que, si aparece, es porque lo que estás haciendo tiene el potencial de transformarte. Capítulo 3. La memoria emocional crea fantasmas. Hay momentos en los que reaccionas con una fuerza que no corresponde a la situación. Una palabra, un gesto, un silencio o una mirada, y de pronto algo dentro de ti se activa como una alarma, tu cuerpo se tensa, tu respiración cambia, tu mente corre y tu corazón late más rápido. Pero si miras con atención, no es lo que está ocurriendo ahora lo que desencadena esa reacción. Es algo que ocurrió antes, algo que quizá ya no recuerdas de forma consciente, pero que tu cuerpo jamás olvidó. La memoria emocional actúa como un archivo oculto. Guarda no solo hechos, sino sensaciones, dolor, abandono, vergüenza, miedo, rechazo, humillación. Y cuando algo en el presente se parece, aunque sea mínimamente, a aquella experiencia pasada, tu mente interpreta que estás en peligro. No se detiene a analizar si ahora tienes más recursos, más madurez, más experiencia o más fuerza. Solo responde con lo que aprendió entonces: defenderte, cerrar, atacar, huir, protegerte. Sin darte cuenta, comienzas a reaccionar al pasado como si todavía siguieras viviendo allí. Y esa es una de las razones por las que muchos sienten que repiten patrones, porque no están respondiendo al presente, están respondiendo al recuerdo que la emoción dejó grabado. Tal vez te pasó algo así, alguien te dejó en visto y sentiste un dolor desproporcionado. No era solo el mensaje sin respuesta, era la herida del abandono, o tal vez, alguien levantó la voz y tu cuerpo se paralizó. No era solo el tono fuerte, era la memoria del miedo, o quizá, recibiste una crítica constructiva y lo interpretaste como ataque. No era el comentario, era la sensación de no ser suficiente. Y claro, desde afuera parece irracional, pero por dentro tiene lógica. Tu mente intenta evitar que vuelvas a sufrir. Sin embargo, hay algo importante que necesitas entender. Protegerte del pasado no te ayuda a vivir el presente. Nada cambia si sigues reaccionando desde viejas heridas. Cuando notes una reacción intensa, no la juzgues, no te critiques, no te obligues a reprimirla. Haz algo distinto, haz una pausa, respira y di dentro de ti: esto es viejo. Esa frase, aunque simple, tiene un poder enorme. Separa lo que fue de lo que es, rompe el vínculo automático entre memoria y reacción, te devuelve a tu lugar, a tu tiempo, a tu realidad actual. Cuando dices esto es viejo, estás enviando un mensaje claro a tu mente: no necesito reaccionar como antes, hoy tengo opciones. La emoción deja de ser un mandato y se convierte en información. Y cuando algo deja de controlarte, comienza a enseñarte. Con práctica, empiezas a notar algo curioso.
Muchas situaciones que antes te detonaban ya no lo hacen con la misma intensidad. Dejas de asumir que todos te van a herir, ignorar, abandonar o atacar. Comprendes que no todas las personas son las que te lastimaron, que no todos los momentos son repeticiones del pasado, que el presente merece ser vivido con presencia, no con miedo. Ese momento marca un antes y un después, porque ya no actúas para sobrevivir, actúas para conectar, crecer, avanzar. La impulsividad se convierte en claridad, la reacción automática se transforma en elección. Y esa elección te da algo que quizá no sentías desde hace mucho: paz. No significa que nunca más sentirás emociones intensas. Significa que ya no te dominarán. Significa que podrás reconocer lo que ocurre dentro de ti con empatía, con paciencia, con madurez. Significa que comenzarás a vivir desde la versión de ti que está frente al futuro, no desde la que quedó atrapada en el pasado. Así que la próxima vez que algo te mueva con fuerza, antes de reaccionar, detente por un instante. Escúchate, observa tu cuerpo, tu respiración, tu mente, y repítelo de nuevo, con calma, con firmeza, con verdad. Esto no es ahora, esto es viejo. Y desde allí, elige quién quieres ser en este momento, porque tu vida cambia cuando dejas de pelear con el pasado y empiezas a responder al presente con conciencia. Capítulo 4. El pensamiento automático no eres tú. Hay momentos en los que tu mente empieza a hablar sin que tú lo hayas pedido. Lanza frases, interpreta situaciones, crea escenarios, inventa amenazas y repite historias que ni siquiera estás seguro de creer. A veces te despiertas con pensamientos que no deseas. A veces aparecen en medio del día sin razón aparente, y muchas veces los aceptas como si fueran verdad absoluta, como si cada palabra que escuchas internamente fuera una descripción exacta de quién eres o de lo que va a pasar. Pero detente un momento. ¿Alguna vez te has cuestionado si esos pensamientos realmente te representan o simplemente has vivido respondiendo a ellos sin filtro? La mente produce miles de pensamientos diarios, y la mayoría no son profundos, sabios, ni relevantes, son automáticos. Repeticiones de creencias viejas, miedos aprendidos, expectativas ajenas, hábitos emocionales, imitaciones de voces del pasado. Muchos pensamientos no son decisión, son reflejo. Y aún así, cuando aparecen, te los crees. No soy suficiente. No voy a poder. Todos me juzgan, nada va a salir bien. Seguro algo malo está por ocurrir. No porque esa sea tu verdad, sino porque nunca te enseñaron a distinguir entre tener un pensamiento y ser ese pensamiento. Aquí es donde algo poderoso puede comenzar a cambiar dentro de ti. Tus pensamientos no son definiciones, son eventos. Aparecen, existen por un instante y desaparecen a menos que tú los alimentes. Son como nubes cruzando el cielo. Pueden verse densas o amenazantes, pero jamás son permanentes. Sin embargo, cuando te identificas con ellos, los vuelves parte de tu identidad. Le das poder a frases que solo estaban de paso. Te defines por ideas que ni siquiera elegiste. El verdadero cambio ocurre cuando aprendes a observar tu mente sin fusionarte con ella. No necesitas pelear con tus pensamientos ni bloquearlos, solo necesitas reconocerlos por lo que son: actividad mental, no realidad. Cuando aparezca un pensamiento negativo o limitante, haz esto internamente. Esto es solo un pensamiento, no un hecho. Es simple, pero funciona. Esa frase crea distancia, separa tu identidad de tu contenido mental. Te recuerda que no todo lo que tu mente dice merece ser creído. A veces la mente reacciona por costumbre, no por lógica. A veces repite lo que escuchó en tu infancia, lo que una experiencia dolorosa dejó marcado o lo que el miedo intenta evitar. No tienes que eliminar pensamientos para recuperar tu paz. Solo necesitas dejar de tomarlos como verdad absoluta. Y cuando haces esto, algo interesante empieza a pasar. Esos pensamientos pierden fuerza.
La frase interna deja de sonar como sentencia y empieza a sentirse como ruido. Ya no te paraliza, ya no condiciona tus decisiones, ya no define tu valor. Se vuelve una señal pasajera, no una identidad. Tal vez notes resistencia al principio, especialmente si llevas años creyendo que tu mente siempre tiene la razón. Pero con práctica comienzas a distinguir tu voz real, esa que habla con calma, esa que no grita, esa que no amenaza, de los pensamientos automáticos que solo buscan protegerte desde el miedo o desde la costumbre. Y cuando descubres esa diferencia, la relación contigo cambia. El diálogo interno hostil se apaga, la exigencia interna pierde volumen, la mente deja de ser un juez y empieza a convertirse en una herramienta. Porque tú no eres la voz que dice que vas a fallar. No eres la frase que te dice que no eres suficiente. No eres el pensamiento que te recuerda tus errores. Eres quien escucha esa voz. Y si tú puedes escuchar el pensamiento, significa que tú no eres el pensamiento. Así que la próxima vez que llegue uno negativo, doloroso, repetitivo o invasivo, no lo evites y no lo obedezcas. Obsérvalo. Deja que pase. Y repite con claridad, fuerza y tranquilidad. Esto es solo un pensamiento, no un hecho. Ese es el momento en el que recuperas tu libertad interior. Ese es el momento en el que la mente deja de dominarte y tú comienzas a elegir qué creer. Capítulo 5. El miedo al rechazo y el valor de pertenecer a uno mismo. Hay algo que nadie te enseñó, pero tarde o temprano lo descubres. El miedo al rechazo no tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo. No duele porque alguien no te eligió, duele porque en el fondo una parte de ti sospecha que quizá no eres suficiente. Y esa duda silenciosa es la que te hace esforzarte más de lo necesario, tolerar lo que te lastima, actuar en contra de tus valores, o convertirte en alguien que no eres solo para sentirte aceptado. Pasaste años pensando que encajar era lo mismo que pertenecer, pero encajar exige sacrificio. Pertenecer, en cambio, requiere autenticidad. Cuando vives buscando aprobación, tu valor depende de las opiniones de otros. Cuando perteneces a ti mismo, tu valor existe sin necesidad de permiso. No siempre es fácil reconocerlo, porque a veces ese miedo se esconde en gestos muy pequeños, decir sí cuando quieres decir no, callar para no incomodar, minimizar tus logros para que otros no se sientan mal, o quedarte donde ya no quieres estar solo para no enfrentar la incomodidad del cambio. Tal vez incluso justificaste actitudes hirientes pensando que era mejor eso que quedarte solo. Pero hay una verdad incómoda y liberadora. Cuando alguien te rechaza, no está definiendo tu valor, está revelando su capacidad o incapacidad de reconocerte. El dolor no viene del rechazo en sí, viene del significado que tú le das. Crees que la reacción externa confirma tu peor miedo interno. Tal vez no soy suficiente. Sin embargo, hay un punto en la vida donde algo se rompe, o mejor dicho, algo despierta. Empiezas a cansarte de actuar para ser aceptado. Empiezas a notar el costo emocional de agradar. Empiezas a sentir la incomodidad de traicionarte solo para encajar. Y en ese momento surge una pregunta que cambia todo. ¿Quién sería yo si dejara de buscar validación? La respuesta no llega de inmediato, pero el proceso comienza cuando te atreves a ver tus patrones con honestidad. Puedes hacerlo así. Escribe una lista de comportamientos donde te abandonas para agradar. Tal vez sea quedarte callado cuando quieres expresar algo. Tal vez sea tolerar faltas de respeto. Tal vez sea renunciar a tus necesidades por miedo a molestar. Tal vez sea aceptar migajas porque aún tienes miedo de pedir lo que mereces. No necesitas romper toda la lista hoy. Solo elige uno que represente el inicio. Uno que te recuerde que ya no estás disponible para perderte a ti mismo. Cuando lo hagas, notarás una mezcla extraña, miedo y libertad al mismo tiempo. Porque decirte la verdad te asusta, pero también te fortalece. Y con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Lo que antes te hacía temblar ahora se siente pequeño. Lo que antes te paralizaba ahora se ve claro.
Lo que antes te hacía mendigar atención ahora te hace elegir con criterio. Descubres que no necesitas ser aceptado por todos para sentirte digno. Descubres que el valor no viene de ser elegido, viene de elegirte. Y cuando te eliges, la soledad deja de dar miedo, porque ya no es abandono, es espacio. Ya no es vacío, es claridad. Ya no es carencia, es filtro. La ironía es que cuanto más perteneces a ti mismo, más magnética se vuelve tu presencia. Ya no vienes desde la necesidad, vienes desde la coherencia. Y la coherencia atrae más que cualquier esfuerzo por agradar. Personas, oportunidades, relaciones y conexiones reales empiezan a aparecer no porque las buscaste desesperadamente, sino porque dejaste de esconder quién eres. Así que hoy, mírate con honestidad. Pregúntate dónde te traicionas para encajar. Reconócelo sin juicio, sin prisa y sin vergüenza. Y luego da ese pequeño paso, rompe una conducta de autoabandono esta semana. Ese será el inicio de algo enorme, una identidad más sólida, una autoestima real y una seguridad emocional que no depende de quién te acepta, sino de que tú, finalmente, decidiste aceptarte a ti mismo. Capítulo 6. La observación transforma el caos. Hay un punto en tu vida donde te das cuenta de algo importante. No todo lo que pasa dentro de tu mente requiere que actúes, que respondas o que luches. A veces, lo único que necesita es ser observado, porque cuando observas sin intervenir, algo comienza a moverse dentro de ti. Algo se ordena, algo se calma, algo deja de empujarte. Dejas de sentir que estás atrapado dentro de tus pensamientos y empiezas a sentir que estás frente a ellos. Tu mente puede parecer un lugar caótico, pensamientos corriendo sin control, emociones mezcladas, recuerdos interrumpiendo el presente, historias internas que te hacen sentir agotado aunque no hayas hecho nada físicamente. Pero ese caos no es el problema real. El problema aparece cuando crees que el caos eres tú. Hay pensamientos que llegan como tormentas, hay emociones que se sienten como mareas, y muchas veces has reaccionado sin darte cuenta, sin pausa, sin espacio, como si la única opción fuera obedecer lo que la mente dicta. Pero la verdad es otra. Entre lo que piensas y lo que haces, existe un espacio. Ese espacio se llama conciencia, y cuando aprendes a estar ahí, todo cambia. Observar no significa reprimir, no significa ignorar, no significa adormecer. Observar significa mirar con presencia sin identificarte con lo que ves. Significa permitir que un pensamiento aparezca sin convertirlo en orden. Significa dejar que una emoción exista sin etiquetarla como buena o mala. Significa decir, esto está pasando dentro de mí, pero no soy esto. Quizá al principio no te sientas cómodo. La mente intentará distraerte. Intentará arrastrarte de vuelta a lo de siempre. Te dirá que estás perdiendo el tiempo, que eso no sirve, que tienes cosas más urgentes, porque está acostumbrada a que las sigas sin cuestionar. Pero si te quedas, si permaneces aunque sea unos minutos, notarás algo. Lo que parecía sólido empieza a disolverse, lo que parecía urgente pierde intensidad, lo que parecía gigante se vuelve manejable. Dedica 3 minutos al día. Solo 3, a observar tus pensamientos sin intervenir. Si viene una frase, obsérvala. Si llega una imagen, obsérvala. Si aparece un recuerdo, obsérvalo. No lo analices, no intentes cambiarlo, no lo alimentes, simplemente quédate presente. Si te distraes, vuelves. Si te vas, regresas, sin presión, sin exigencia. En ese estado poco a poco descubres algo liberador. Tú no eres tus pensamientos, eres quien los ve. Esa simple comprensión es el inicio de una transformación profunda, porque, cuando dejas de reaccionar automáticamente, recuperas opción. Antes quizás sentías enojo y respondías con enojo. Sentías miedo y retrocedías. Sentías rechazo y te cerrabas. Sentías duda y te paralizabas. Ahora con observación aparece una nueva posibilidad, actuar desde conciencia,
no desde impulso. La vida externa puede seguir igual, responsabilidades, relaciones, retos, dinámicas, pero tu mundo interno se vuelve distinto. Dejas de sentirte prisionero de tu mente. Empiezas a sentirte presente, estable, conectado contigo. Ya no vives empujado por pensamientos repetitivos. Los ves, los reconoces y eliges si merecen tu energía. Y en ese proceso, ocurre algo aún más poderoso. La mente empieza a sanar, no porque la obligaste, sino porque le diste espacio. El caos interno se reduce, el ruido mental se debilita, el diálogo interno hostil se apaga, la claridad aparece donde antes había confusión, la calma surge donde antes había tensión, y sin darte cuenta, comienzas a sentirte más tú. No necesitas horas de silencio ni técnicas complicadas, solo necesitas presencia, solo necesitas observar con paciencia, solo necesitas recordar que eres más grande que tu diálogo interno. Así que mientras escuchas estas palabras, pregúntate, ¿estoy dentro del pensamiento o lo estoy observando? Si puedes verlo, aunque sea por un instante, ya estás transformando el caos. Esa es la libertad. No cuando nada te afecta, sino cuando ya no reaccionas a todo lo que tu mente dice, cuando tú eliges, cuando tú decides, cuando tú tomas el mando desde la calma y no desde el ruido. Capítulo 7. El espacio entre estímulo y reacción es libertad. Hay situaciones que te provocan casi sin avisar. Alguien te habla con un tono que no te gusta, una palabra te hiere, un comentario te incomoda, una actitud te molesta, una memoria se activa y sin pensarlo reaccionas. A veces con enojo, otras con distancia, otras con silencio afilado. Y después, cuando la intensidad baja, te preguntas, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué así? ¿Por qué me perdí en ese impulso? No porque seas débil, sino porque respondiste sin darte espacio. Ese espacio del que casi nadie habla es donde ocurre la verdadera transformación. Entre lo que pasa afuera y lo que tú decides hacer, hay un instante, un punto invisible, una pausa diminuta, parece nada, pero es todo. Ese espacio es donde eliges quién eres, donde respondes desde claridad, no desde hábito, donde actúas desde madurez, no desde dolor antiguo, donde construyes paz en lugar de repetir patrones. Reaccionar es automático, responder es una elección. Y aquí está lo interesante, no necesitas estar totalmente calmado para responder mejor. Solo necesitas reconocer ese pequeño espacio antes del impulso, ese microsegundo en el que sientes que algo dentro de ti se enciende, la respiración sube, la mente se acelera, los músculos se tensan, la emoción golpea primero, y en ese instante el cuerpo te avisa, estás a punto de actuar desde el pasado, no desde el presente. La mayoría no lo nota. Todo se vuelve rápido, intenso, reactivo, pero si en ese momento haces algo tan simple, como respirar 2 veces lento y profundo, el mundo cambia. La reacción automática pierde fuerza, la palabra hiriente pierde velocidad. El enojo deja de ser dueño de tu boca. El miedo deja de apretar tu decisión. Respirar no es un ejercicio, es un interruptor. Apaga el impulso y enciende la conciencia. Cuando respiras, aunque sea 2 veces, tu cuerpo recibe un mensaje claro. No hay prisa, no hay peligro, no necesito defenderme, no necesito atacar. Ese espacio te devuelve presencia. Te recuerda que no estás obligado a reaccionar igual que siempre, que no necesitas permitir que una emoción momentánea decida por ti. Quizá has vivido creyendo que ceder al impulso es honestidad, pero no, impulso no es honestidad, es automatismo. Honestidad es elegir lo que refleja quién eres, no lo que surge sin control. Cuando logras pausar y respirar, empiezas a responder desde un lugar muy distinto. Ya no hablas para ganar, para herir, para demostrar, para defenderte. Hablas para conectar, para entender, para poner límites sin destruir, para expresarte sin perderte. Esa es la verdadera fuerza, no reprimir, sino elegir.
Tal vez al principio te cueste, tal vez olvides la pausa en medio del conflicto, tal vez reacciones igual varias veces, pero llegará un día en el que notarás algo nuevo, la emoción surge, la presión sube, y antes de decir algo, respiras 2 veces, lento, presente, con intención, y de pronto, lo que antes te dominaba ahora se vuelve manejable, y en ese instante sentirás algo que no proviene del control, sino de la libertad, porque ya no eres esclavo del impulso, eres dueño de tu respuesta. Con el tiempo, notarás los cambios en tus relaciones. Habrá menos peleas innecesarias, menos culpa después de hablar, menos arrepentimiento por palabras dichas en rabia, más claridad, más respeto, más conexión. No porque los demás cambien, sino porque tú aprendiste a elegir. Ese espacio entre estímulo y reacción es el lugar donde nace la inteligencia emocional. Es el puente entre quién fuiste y quién estás dispuesto a ser ahora. Así que la próxima vez que algo te altere, no actúes de inmediato. Respira 2 veces. Deja que tu mente te alcance antes que tu emoción hable por ti. Ese pequeño gesto, repetido con constancia, construirá una vida con menos conflicto y más presencia. Porque la libertad no está en controlar el mundo, está en controlar tu respuesta ante él. Capítulo 8. La presencia calma la tormenta. Hay momentos en los que tu mente corre más rápido que tu vida. Estás aquí, pero una parte de ti ya está imaginando lo peor. Planes que aún no existen, problemas que tal vez nunca sucedan, conversaciones que solo viven en tu cabeza. Y mientras todo eso ocurre, el cuerpo reacciona como si ya estuvieras viviendo aquello. La respiración se acelera, el pecho se aprieta, la mente se nubla y la sensación interna es como estar en medio de una tormenta emocional sin salida. La ansiedad no aparece porque algo malo esté ocurriendo ahora. Aparece porque tu mente se fue al futuro, a lo desconocido, a lo que no puedes controlar, se adelanta para protegerte, pero en ese intento te roba el presente, te aleja de lo único real este momento. Lo mismo pasa con el arrepentimiento, esa emoción que te lleva al pasado, a lo que dijiste, a lo que no dijiste, a lo que ocurrió, a lo que nunca debió haber pasado. Tu mente vuelve allí como si pudiera cambiarlo, como si repasar el dolor una y otra vez fuera una solución. Pero no lo es solo una prisión invisible disfrazada de análisis. Entre la ansiedad del futuro y el peso del pasado, el presente queda aplastado, y sin presente no hay paz. Hay una verdad simple que puede cambiar tu manera de vivir. No puedes estar ansioso y presente al mismo tiempo. Cuando estás totalmente aquí, no en la teoría, sino en la experiencia, la preocupación desaparece, la tormenta interna pierde fuerza, la mente deja de correr, porque ya no tiene dónde ir, está completa en este instante. Estar presente no significa dejar de pensar, significa que tus pensamientos ya no te arrastran. La mente puede hablar, pero tú estás aquí. El cuerpo siente algo distinto, estabilidad. Una forma sencilla de volver a este estado es usar un ancla física, algo tan simple como tocar lo que tienes cerca, tu ropa, la mesa, una silla, tu propia mano, y mientras lo haces, siente la textura. No la analices, no la describas, solo siéntela, frío, tibio, liso, áspero, rígido o suave. Da igual, el objetivo no es entenderlo, es estar aquí. Ese gesto tan pequeño tiene poder porque obliga a la mente a regresar al cuerpo, y el cuerpo solo existe en el presente. La ansiedad vive en la imaginación, pero la calma vive en la atención. Hazlo durante el día. Cuando notes que tu mente empieza a crear escenarios, cuando la presión suba, cuando el ritmo interno se descontrole, detente, respira lento, toca algo físico y regresa. Aquí, ahora, este instante, nada más. Tal vez parezca simple, casi demasiado sencillo para ser real,
Pero los momentos más profundos de transformación suelen ser silenciosos, prácticos y repetidos. Y cuando lo practicas, algo cambia. Empiezas a sentirte más estable. La mente deja de saltar con tanta facilidad. La ansiedad pierde intensidad. Tu respiración se vuelve más natural. El ruido mental baja. Sin darte cuenta, empiezas a vivir más en el presente y menos atrapado en posibilidades o recuerdos. Con el tiempo, notarás algo más profundo, empiezas a confiar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no vives desde la reacción, sino desde la presencia. No necesitas controlar todo para estar en paz. Solo necesitas regresar a este momento una y otra vez. Aquí no hay miedo, aquí no hay arrepentimiento. Aquí solo hay vida, y si lo piensas, este instante, el que estás viviendo ahora mismo, nunca te ha lastimado. Lo que duele es la historia mental que lo rodea, pero el ahora, siempre fue soportable. Así que cada vez que la mente corra, en lugar de pelear con ella, vuelve al tacto, al cuerpo, a la respiración. Vuelve aquí, porque cuando estás presente, la tormenta interna pierde su poder, y lo que queda es calma. Capítulo 9. Cada emoción es información, no una sentencia. Hay emociones que llegan como un golpe silencioso. A veces aparecen sin aviso, tristeza sin explicación, enojo acumulado, miedo disfrazado de pensamiento repetitivo, nostalgia que parece venir de lugares que ya no existen. Otras veces surgen cuando algo te toca más profundo de lo que esperabas. Y cuando eso pasa, muchas personas piensan, no debería sentir esto, tengo que eliminarlo, o esto significa que algo anda mal conmigo. Pero sentir no es el problema. Lo que complica la vida es creer que las emociones son una sentencia en lugar de un mensaje. Las emociones no llegaron para destruirte, llegaron para informarte. Son alarmas internas que dicen, aquí hay algo que mirar. Son brújulas que te muestran si estás alineado con lo que necesitas, con lo que deseas o con lo que debes soltar. Son recordatorios de lo que aún importa y de lo que aún duele. El miedo te muestra los límites que aún no estás listo para cruzar o los recuerdos que aún operan dentro de ti. La tristeza te señala que algo fue valioso. El enojo revela un límite violado o una necesidad ignorada. La frustración muestra el espacio entre tu realidad actual y lo que sabes que podría ser mejor. La calma, cuando aparece, te recuerda cómo se siente estar en equilibrio. Nada de eso es un error, todo es información. Pero desde pequeños aprendimos lo contrario. No llores, no te enojes, no sientas miedo, no exageres, contrólate, y así crecimos pensando que sentir era una falla, algo que había que esconder o solucionar rápido, sin darnos cuenta de que las emociones que reprimimos no desaparecen, se acumulan. Por eso, cuando llega una emoción intensa, en lugar de rechazarla o anestesiarla, prueba con una pregunta diferente: ¿qué necesita esta emoción? No, ¿cómo la elimino? Tal vez lo que esa emoción necesita no es desaparecer, sino ser escuchada. Tal vez necesita límites, tal vez necesita descanso, tal vez necesita silencio o movimiento, honestidad o distancia. Tal vez necesita que te apologues a ti mismo. Tal vez necesita que dejes de actuar fuerte y te permitas sentir. Permitir no significa rendirse. Permitir significa comprender. Cuando aprendes a relacionarte con tus emociones desde curiosidad, no desde juicio, la energía cambia. La emoción ya no se siente como una amenaza, sino como un maestro temporal. Y cuando la escuchas, ya no te arrastra, te guía. Puede que al principio te resulte raro preguntar qué necesita una emoción, pero inténtalo la próxima vez que algo te remueva por dentro. Respira, pausa, y pregúntate sin prisa. ¿Qué quiere mostrarme esto? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué me está pidiendo? Quizá descubras que detrás del enojo había cansancio,
Detrás de la ansiedad, falta de control o exceso de expectativa. Detrás de la tristeza, amor no expresado o duelo no reconocido. Detrás del miedo, una versión de ti que solo quiere sentirse segura. Y cuando descubres eso, la emoción ya no necesita gritar, porque finalmente fue vista. Con el tiempo, tus emociones dejan de sentirse como caos incontrolable. Empiezan a convertirse en un idioma interno que puedes entender. No reaccionas desde ellas, respondes a través de ellas. Y eso es madurez emocional, no dejar que la emoción te gobierne, pero tampoco ignorarla. Lo más poderoso es que al comprender tus emociones, también cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Empiezas a escuchar más, juzgar menos y comprender más rápido. Te haces más humano, más consciente, más libre. Las emociones no vienen para quedarse, vienen para moverte. Son pasajeras, pero significativas. No definen quién eres, pero revelan dónde estás. Así que la próxima vez que sientas algo intenso, no te escapes, no lo niegues, no lo ataques, escúchalo, pregúntale, míralo, porque sentir no te hace débil, te hace real. Y cuando puedes sentir sin miedo, puedes vivir con profundidad, porque cada emoción, incluso la incómoda, es parte del camino hacia una versión más auténtica de ti. Capítulo 10. La paciencia mental, responder en lugar de reaccionar. A veces sientes que todo dentro de ti quiere una respuesta inmediata. Algo te molesta, te duele, te inquieta, te decepciona o te confunde, y tu primera reacción es actuar sin pensar. Enviar ese mensaje, responder ese comentario, tomar una decisión abrupta, irte, volver, reclamar, explicar, insistir, defenderte. Sientes esa presión interna como si no hacer algo en ese instante significara perder control. Pero en realidad, ocurre lo contrario. Cuando reaccionas desde la urgencia, no estás tomando control, estás perdiéndolo. La prisa emocional no nace de la claridad, nace del miedo, miedo a perder, miedo a no ser escuchado, miedo a quedar vulnerable, miedo a sentir. Y cuando el miedo dirige, las acciones se vuelven impulsivas, caóticas, reactivas. Lo haces para aliviar el malestar inmediato, no para construir algo que realmente tenga sentido. Pero cuando te das permiso de pausar, algo cambia. La emoción fuerte ya no decide por ti. La mente deja de estar nublada. La urgencia se convierte en perspectiva. Eso es paciencia mental. La capacidad de esperar el momento correcto para responder, no porque te contengas, sino porque eliges con conciencia. La paciencia no es pasividad. Paciencia es inteligencia emocional en movimiento. Y aunque parezca difícil, puedes entrenarla. Cuando sientas esa necesidad inmediata de actuar desde la intensidad, prueba esto. Si no se trata de algo urgente, espera 24 horas antes de hacer o decir algo. No huyas, no bloquees, no reprimas, solo espera. Observa qué pasa dentro de ti cuando el tiempo entra en la ecuación. Durante esas horas, la emoción baja de volumen, el pensamiento se aclara, el cuerpo deja de estar en modo defensa. Y lo que parecía una emergencia, se convierte en una situación manejable. Lo que parecía un desastre se vuelve algo comprensible. Lo que parecía definitivo se vuelve relativo. Quizá después de esas 24 horas, te des cuenta de que aquello que querías decir ya no necesita ser dicho. Que la respuesta que querías enviar no era una expresión de tu verdad, sino una reacción al dolor. Que el mensaje que querías redactar no venía desde la dignidad, sino desde la necesidad de obtener control o cierre. Que no era la situación la que te empujaba, era tu emoción. Y ahí ocurre el aprendizaje, cuando entiendes que no todo lo que sientes merece acción inmediata, recuperas tu poder. Porque ya no estás viviendo empujado por impulsos momentáneos, sino guiado por una versión más consciente de ti. Pensar antes de actuar no te hace frío, te hace sabio. Ser paciente no significa aceptar lo injusto, callar lo importante o permitir lo inaceptable.
Significa actuar desde claridad, no desde caos. Significa esperar el momento donde tu mente y tu corazón no están luchando el uno contra el otro. Significa elegir una respuesta que construya, no una reacción que destruya. Cuando aprendes a esperar, todo empieza a tomar forma. Tus decisiones se vuelven más coherentes con la vida que quieres, no con la emoción del momento. Comienzas a hablar diferente, a moverte diferente, a relacionarte diferente. Y esa transformación te da algo que pocas personas logran: paz después de actuar, no arrepentimiento, porque la verdad es esta: nada que realmente valga la pena nace de la prisa. Las relaciones se fortalecen con tiempo, la confianza se construye con constancia, la claridad aparece con pausa. La evolución personal no ocurre en un impulso, ocurre en un proceso. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia emocional encendiéndose dentro de ti, no respondas, no expliques, no decidas aún. Respira, dale tiempo, dale 24 horas a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón. Descubrirás que la paciencia no es esperar pasivamente, sino elegir conscientemente desde un lugar de calma y no de miedo. Y cuando eliges así, tu vida cambia, porque dejas de reaccionar al mundo y comienzas a construirlo. Capítulo 11. La incomodidad emocional es parte del crecimiento. Hay momentos en los que la vida te exige crecer, y no siempre lo hace con suavidad. A veces el crecimiento llega disfrazado de incertidumbre, de dolor, de incomodidad emocional, de dudas internas, de silencios que pesan o de cambios que no pediste. Y al principio, todo tu cuerpo quiere resistirse. Sientes ese impulso de volver a lo conocido, de regresar a lo cómodo, a lo que ya entendías, incluso si eso ya no te hacía bien, porque lo familiar es seguro, incluso cuando no es correcto para ti. Pero aquí está la realidad que muchos evitan enfrentar: crecer duele, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando atrás versiones viejas de ti, versiones que alguna vez te protegieron, te sostuvieron, te acompañaron, pero que hoy ya no se alinean con la persona en la que te estás convirtiendo. La incomodidad emocional no es señal de peligro, es señal de movimiento. Es la evidencia de que estás cruzando hacia un espacio que antes no te pertenecía, pero ahora te está reclamando. Es como estirar un músculo que nunca habías usado. Al principio duele, tiembla, se resiste, pero ese dolor no es daño, es expansión. Muchas personas confunden incomodidad con error. Creen que si algo duele es porque no debería estar pasando. Pero crecer no siempre se siente bonito. A veces se siente como perder, aunque estés ganando. A veces se siente como caos, aunque estés ordenando tu vida. A veces se siente como vacío, aunque estés creando espacio para algo mejor. Y eso es normal. Cuando algo te incomode emocionalmente, no corras. No busques distraerte, no intentes anestesiarte con ruido, personas o hábitos que solo llenan temporalmente el espacio. Haz algo diferente, respira y repite mentalmente: esto también forma parte de mi expansión. Esa frase te recuerda que no estás perdiendo el control. Estás creciendo, que no estás siendo débil, estás rompiendo límites internos, que no estás estancado, estás avanzando hacia una versión más alineada contigo. La mente quiere protección, el alma quiere expansión, y entre esas dos fuerzas aparece la incomodidad emocional. No estás roto, estás en transición. Observa tu vida por un momento. Cada salto importante que diste comenzó con algo incómodo: una decisión, un final, un comienzo, una conversación necesaria, una verdad difícil, una renuncia, una aceptación. Ninguna de esas cosas fue cómoda, pero todas te hicieron evolucionar. La incomodidad es la puerta invisible del cambio. Cuando la evitas, repites el ciclo. Cuando la atraviesas, cambias la historia. Y mientras atraviesas esa incomodidad, notarás algo: el dolor no es constante, tiene olas, va y viene.
No está ahí para castigarte, está ahí para moldearte. Está formando paciencia, claridad, fuerza interna, confianza en ti y una relación más honesta contigo mismo. Con el tiempo, incluso agradecerás aquello que hoy incomoda, porque entenderás que fue precisamente esa incomodidad la que te sacó de lugares donde ya no pertenecías, relaciones donde te achicabas para encajar, hábitos que te apagaban, pensamientos que te limitaban, versiones tuyas que ya cumplían su ciclo. No necesitas tener todo bajo control para estar creciendo. No necesitas sentirte seguro todo el tiempo para estar avanzando. No necesitas tener respuestas ahora. Solo necesitas aceptar que el proceso incluye momentos incómodos y que eso no es un fracaso. Es parte de tu transformación. Así que cuando vuelvas a sentir esa emoción que incomoda, no la rechaces, no la conviertas en enemigo, solo recuérdatelo con firmeza y claridad. Esto también forma parte de mi expansión, porque crecer no siempre se siente bien al inicio, pero siempre se siente correcto al final. Y si estás incomodándote, es porque estás moviéndote hacia un lugar donde tu versión futura ya te está esperando. Capítulo 12. Las heridas se vuelven sabiduría cuando se comprenden. Hay momentos en tu vida que te marcaron más de lo que quisiste admitir. Experiencias que te rompieron, palabras que todavía duelen al recordarlas, decisiones que parecieron errores, pérdidas que todavía pesan, despedidas que nunca tuvieron cierre. Y quizá durante mucho tiempo pensaste que todo eso solo dejó cicatrices, que solo te quitó parte de tu paz, de tu inocencia, de tu confianza. Pero mira algo con honestidad. Sigues aquí, sigues caminando, sigues sintiendo, sigues creciendo. Y aunque hubo momentos donde dudaste si ibas a poder con todo eso, pudiste. El dolor no llegó solo para lastimarte, llegó para revelarte quién podías llegar a ser después de atravesarlo. A veces el dolor habla más claro que cualquier consejo. Te muestra lo que ya no quieres, lo que no mereces, lo que no toleras, lo que ya no estás dispuesto a repetir. Y aunque al principio responde con lágrimas, con rabia, con confusión o con silencio, cuando te detienes a escucharlo, comienza a revelarte algo fundamental. Nada de lo que viviste fue inútil. Las heridas no son señal de debilidad, son evidencia de que amaste, que intentaste, que confiaste, que te entregaste aunque no había garantías. Son símbolos de vida, no de fracaso. Hay experiencias que en su momento dolieron tanto que solo querías olvidar, borrar, ignorar o escapar. Pero con el tiempo, esas mismas experiencias se convierten en espejos. Te muestran tu transformación. Te recuerdan que ya no eres la misma versión que un día se rompió, que ahora eres alguien que entiende cosas que antes no entendía, alguien que siente con más profundidad, alguien que elige con más claridad. El dolor deja de ser enemigo cuando aprendes a escucharlo, y escuchar no significa revivir la herida. Significa preguntarte, ¿qué me enseñó esto? Tal vez te enseñó a poner límites, tal vez te enseñó a amarte más, tal vez te enseñó a no conformarte, tal vez te enseñó a confiar en ti, tal vez te enseñó a soltar, tal vez te enseñó a empezar de nuevo. Hazte un favor, toma una hoja y escribe 3 cosas que aprendiste gracias a una experiencia dolorosa del pasado. No lo hagas desde el resentimiento. Hazlo desde la verdad. Permite que lo que viviste tenga un lugar, un sentido, un significado en tu camino. Cuando haces eso, la herida se convierte en historia. La historia se convierte en aprendizaje y el aprendizaje se convierte en sabiduría. Esa es la diferencia entre cargar con el pasado y transformarlo. No tienes que agradecer el dolor, pero sí puedes agradecer la versión tuya que nació después de él. Esa versión que piensa distinto, que siente distinto, que elige distinto. Esa versión que aprendió a levantarse aun cuando todo parecía terminado. Esa versión que ahora sabe que una caída no define tu valor, solo te muestra tu fuerza. Y es aquí donde todo cambia. El dolor deja de dirigir tu vida y empieza a acompañarla como guía.
Ya no actúas desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no repites ciclos, reconoces señales. Ya no buscas lo que te rompió, eliges lo que te construye, porque cuando comprendes tu herida, deja de sangrar. Cuando comprendes lo que pasó, ya no te persigue. Cuando encuentras sentido, el pasado deja de doler y empieza a enseñarte. Nada de lo que viviste fue en vano, nada. La vida no te llevó por esos caminos para destruirte, sino para despertar partes de ti que jamás hubieran nacido desde la comodidad. Hoy eres más fuerte, más consciente, más profundo, más auténtico. Así que mírate con respeto, porque lo que un día te hirió, hoy te hizo sabio. Y esa sabiduría nadie te la puede quitar. Capítulo 13. La mente no se rompe, se expande. A veces tienes la sensación de que algo dentro de ti se está rompiendo. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Pensamientos que antes te servían ya no funcionan. Formas de vivir que antes te daban seguridad ya no encajan. Expectativas que antes te guiaban ahora te pesan. Y en ese proceso, una parte tuya cree que estás fallando, que estás perdiendo control, que ya no sabes quién eres o a dónde vas. Pero escucha esto con calma, no estás rompiéndote, estás expandiéndote. La mente, cuando se encuentra con algo que supera su estructura anterior, no colapsa, se transforma. Cuando lo que sientes, vives o descubres es más grande que tu versión anterior, inevitablemente aparece incomodidad. No porque estés débil, sino porque estás creciendo más allá de lo que conocías. Cada vez que una versión tuya muere, nace otra más alineada contigo. Lo que hoy se siente como caos, mañana será claridad. Lo que hoy duele, mañana será estructura. Lo que hoy te confunde, mañana será dirección. Las crisis internas no llegan para destruirte. Llegan para anunciar que lo viejo ya no es suficiente para lo que estás por vivir. Piensa en eso. Si ya estuvieras roto, no habría movimiento. La confusión, la incomodidad, la duda, el cansancio mental, la sensación de que ya no puedes seguir igual, son señales de expansión. Eso significa que estás dejando atrás pensamientos que te limitaban, relaciones que ya no resonaban contigo, hábitos que ya no honraban tu crecimiento. Y sí, a veces expandirse se siente como perder, pero en realidad estás haciendo espacio, espacio para nuevas creencias, nuevas posibilidades, nuevas conexiones internas. La mente se expande cuando cuestionas lo que antes dabas por hecho, cuando te atreves a sentir lo que evitabas, cuando eliges caminos que requieren valentía, cuando te permites no tener todas las respuestas y aún así sigues avanzando. La frase "no puedo con esto" no viene de tu esencia, viene del miedo, viene de la parte de ti que quiere seguridad, control, previsibilidad. Pero la vida no crece en lo conocido, crece en lo desconocido. Entonces, la próxima vez que sientas esa presión interna, ese pensamiento que dice "esto es demasiado", cámbialo. No lo reprimas, no lo ignores, cámbialo por "esto está expandiéndome". Observa cómo ese simple cambio modifica tu energía. Ya no te sientes víctima de la experiencia, te conviertes en protagonista del proceso. Ya no estás resistiendo, estás permitiendo. Ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me está preparando esto? Y poco a poco notarás algo: lo que un día parecía insoportable ahora se siente manejable. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. Lo que antes te asustaba ahora te recuerda tu fuerza. La mente no se rompe solo porque algo la supera. Se rompe cuando te niegas a crecer. Pero cuando decides expandirte, la crisis se convierte en transición. Mírate hoy con perspectiva. Has pasado por cosas que en su momento parecían imposibles, y sin embargo estás aquí, con más conciencia, más fuerza y más claridad que antes. Eso no es casualidad, eso es expansión. A veces crecer duele porque estás aprendiendo a vivir con una conciencia más amplia, estás empezando a ver más, sentir más, entender más, y aunque pueda sentirse abrumador,
también es un privilegio. Estás despertando. No estás perdiéndote, te estás encontrando a un nivel más profundo. Así que cuando vuelvas a sentir presión, recuerda, esto no está destruyéndote, esto está abriéndote. Estás creciendo más allá de tus miedos, más allá de tus límites, más allá de lo que creías posible. No estás roto, estás en proceso, estás expandiéndote. Y esa expansión es el inicio de una nueva versión de ti mismo. Capítulo 14. Resiliencia, el arte de levantarse con más claridad. Hay caídas que al principio parecen finales, momentos donde sientes que perdiste demasiado, que te quedaste sin fuerza, sin rumbo, sin respuestas. Y aunque nadie lo vea, dentro de ti ocurre un terremoto silencioso donde una parte se rompe y otra intenta sostenerlo todo. En esos instantes, es fácil pensar que nunca volverás a sentirte bien, que nunca recuperarás estabilidad o que nunca volverás a confiar, avanzar o creer. Pero con el tiempo descubres algo que no se aprende en calma, sino en batalla. No se trata de volver a ser quien eras, sino de reconstruirte desde una versión más consciente, más fuerte y más auténtica. Eso es resiliencia, no es resistencia. No es endurecerte, no es fingir que nada pasó. La resiliencia real es transformarte a través de lo que viviste, es regresar con más claridad, más sabiduría y más fuerza interior. No eres la misma persona después de atravesar dolor, y eso no es una pérdida, es una evolución. Cada caída trae consigo 3 piezas invisibles, y cuando las reconoces comienzas a recuperar tu poder interno. La primera, lo que aprendiste. Puede que hayas aprendido a valorar más lo que descuidaste, a escuchar señales que antes ignorabas, a tratarte con más respeto, a no conformarte con menos de lo que mereces o a reconocer tu propio valor sin depender de validaciones externas. El aprendizaje no siempre es amable, pero siempre es útil. La segunda, lo que no repetirás. Hay ciclos que se rompen solo después de una caída. Promesas silenciosas que te haces a ti mismo. No volver a callarte, no volver a dejarte en último lugar, no volver a dar acceso a quien no sabe cuidar, no volver a ser tu propio enemigo. La caída te muestra qué puertas deben cerrarse para siempre. La tercera, lo que fortaleciste. La versión que vuelve después del dolor conoce partes de sí que antes no existían. Paciencia, coraje, autocontrol, dignidad, claridad emocional. Descubres una fuerza que siempre estuvo ahí, pero solo necesitaba un desafío para revelarse. Cuando integres estas 3 partes, tu historia deja de ser una herida abierta y se convierte en fundamento. Ya no te defines por lo que te pasó, sino por la forma en la que te levantaste. Puedes practicar esto cada vez que sientas que caíste. Pregúntate con calma y honestidad, ¿qué estoy aprendiendo de esto? No. ¿Qué ya no permitiré repetir? No. ¿Qué parte de mí se fortaleció en el proceso? No busques respuestas inmediatas. A veces se revelan en silencio, con distancia, con tiempo, pero llegan. Y mientras eso ocurre, hay algo muy importante que debes recordar. Levantarte no significa volver como si nada hubiera ocurrido. Significa volver con más amor propio, con más claridad sobre tus límites, con más respeto hacia tus emociones y con más conciencia sobre quién merece estar en tu vida y quién no. La resiliencia no se mide por cuántas veces caíste, sino por la versión de ti que elige levantarse. Una caída puede detenerte, pero también puede despertarte, puede lastimarte, pero también puede enseñarte, puede hacerte dudar, pero también puede mostrarte tu fortaleza. Tal vez no lo ves aún, pero cada experiencia te está moldeando para una vida más consciente. No volviste al punto de partida. Estás en un nivel más alto, aunque todavía te duela. Respira, continúa, confía en ti. No estás volviendo a ser quien eras. Estás volviendo siendo alguien más libre, más fuerte y más despierto. Y esa versión es tu poder. Capítulo 15. El equilibrio interior como recompensa.
Hay un punto en la vida donde te das cuenta de que la verdadera lucha nunca fue con los demás, fue contigo, con tus pensamientos, con tus expectativas, con tus miedos, con tus exigencias internas, con esa voz que nunca parecía satisfecha. Pasaste años intentando arreglar lo externo, pensando que ahí estaba la solución, cambiar a otros, cambiar circunstancias, cambiar resultados. Pero un día lo entiendes, puedes cambiarlo todo afuera y aún sentirte en caos dentro. La paz no llega cuando todo está bajo control. Llega cuando tú dejas de pelear contigo mismo. El equilibrio interior no es algo que aparece porque la vida se volvió perfecta. Es algo que se construye cuando aprendes a sostenerte por dentro, incluso si lo externo se mueve. Es cuando ya no eres esclavo de cada emoción, ni de cada pensamiento, ni de cada recuerdo. Es cuando puedes estar contigo, sin necesidad de ruido, distracción o escape. Al principio cuesta. El silencio se siente incómodo. La mente se llena de ruido. El cuerpo quiere distraerse, pero es porque no estás acostumbrado a escucharte. Has pasado demasiado tiempo huyendo de lo que sientes, ignorando lo que piensas, apagando señales internas en lugar de atenderlas. Sin embargo, cuando aprendes a detener el movimiento externo, comienzas a escuchar la verdad interna. Dedica 5 minutos al día al silencio consciente. No para pensar, no para planear, no para resolver, solo para estar, para escuchar tu respiración, para notar lo que sientes sin juzgarlo, para observar tus pensamientos como quien ve pasar nubes en el cielo sin aferrarte a ninguna. Esos 5 minutos parecen pequeños, pero tienen un impacto enorme, porque en ese espacio sucede algo poderoso. Tu mente se ordena, tu cuerpo se afloja, tu energía se equilibra. Dejas de reaccionar a todo y comienzas a elegir. Dejas de vivir en tensión y aprendes a descansar dentro de ti. Y cuando empiezas a practicarlo, descubres algo sorprendente. Muchas batallas internas no necesitaban respuestas, necesitaban silencio. Muchas emociones no pedían solución, pedían reconocimiento. Muchas dudas no necesitaban gritar, necesitaban espacio. El equilibrio interior no significa que nunca sentirás enojo, tristeza, miedo o ansiedad. Significa que esas emociones ya no te arrastrarán ni definirán tu comportamiento. Las sentirás, las comprenderás, las integrarás y luego las dejarás ir. Y cuando eso ocurre, tu vida comienza a cambiar de forma silenciosa pero profunda. Las discusiones innecesarias desaparecen. Las decisiones se vuelven más claras. Tu presencia se vuelve más fuerte. Tu paz ya no depende de lo que ocurre afuera. Empiezas a poner límites sin culpa. Te escuchas antes de responder. Descansas antes de colapsar. Dices no cuando es no. Te eliges sin miedo. Ese es el equilibrio real. No perfección, sino alineación contigo. Con el tiempo, notarás que tu mente ya no necesita correr. Tu corazón ya no necesita justificarse, y tu cuerpo ya no vive en alerta. Empiezas a confiar en ti, y cuando confías en ti, todo se vuelve más liviano. Ese estado interior se siente como regresar a casa, como si por fin pudieras habitarte sin prisa, sin presión, sin juicio, como si por primera vez comprendieras que mereces descanso, claridad y silencio, no como premio, sino como derecho. Así que mientras escuchas estas palabras, hazte una promesa sencilla, darte 5 minutos al día para volver a ti. No importa dónde estés, no importa qué haya pasado, no importa qué tan ruidosa sea la vida, tú puedes elegir silencio, porque el equilibrio interior no es casualidad, es una práctica. Y cuando la practicas, la recompensa aparece: estabilidad emocional, claridad mental y autodominio. No se trata de controlar el mundo. Se trata de aprender a vivir en paz dentro de ti, mientras el mundo sigue siendo el mundo. Y cuando llegas ahí, nada externo tiene el poder de sacarte de tu centro, porque finalmente entendiste que tu equilibrio no se encuentra afuera, lo creas tú.
Capítulo 16. Nada fue enemigo, todo fue entrenamiento. Hubo momentos en los que pensaste que la vida estaba en tu contra, situaciones que parecían injustas, dolores que parecían innecesarios, silencios que pesaban más que cualquier palabra, puertas cerradas que te hicieron sentir pequeño, perdido o insuficiente. En esos días, era fácil creer que todo estaba mal, que tú habías fallado, que estabas siendo castigado o que simplemente no eras lo suficientemente fuerte para lo que estabas viviendo. Pero ahora, con distancia, con más conciencia, puedes mirar atrás y ver algo diferente. Nada estaba en tu contra. Todo estaba formando algo dentro de ti. Es extraño, pero muchas veces entendemos demasiado tarde que aquello que parecía un enemigo fue en realidad un entrenamiento silencioso. Lo que pensaste que te estaba rompiendo estaba fortaleciendo tu carácter. Lo que parecía pérdida estaba limpiando tu camino. Lo que parecía final estaba abriendo un inicio que aún no podías ver. No fuiste débil, estabas siendo moldeado. Cada persona que te decepcionó te enseñó a elegir mejor. Cada puerta que se cerró te obligó a buscar caminos nuevos. Cada caída te reveló tu capacidad de levantarte. Cada silencio te enseñó a escucharte a ti mismo. Cada final te preparó para un renacimiento. La vida nunca buscó destruirte, buscó prepararte. Y aunque en ese momento no lo entendías, ahora puedes sentir que hay una fuerza dentro de ti que antes no existía. Esa fuerza nació exactamente ahí, en los momentos donde nadie te dio respuestas, en las noches donde pensaste rendirte, en los días donde seguiste adelante sin motivación, solo con voluntad. No eras débil, estabas aprendiendo. Tal vez hoy sigues enfrentando desafíos. Tal vez hay partes de tu historia que aún duelen. Tal vez hay piezas dentro de ti que siguen ajustándose. Y está bien, no todo debe resolverse rápido. No todo debe tener sentido ahora. A veces la vida entrena primero y explica después. Para comenzar a integrar esta perspectiva, toma una hoja y escribe una lista titulada «Todo lo que me fortaleció sin que me diera cuenta». Allí anota lo que en su momento dolió, pero hoy reconoces que te transformó una persona, una decisión, un error, un final, una etapa, una verdad, una pérdida, un silencio, una caída. Mientras escribes, notarás algo, nada de eso fue vacío, nada fue inútil, nada fue casual. Cada experiencia, incluso la que no querías vivir, te preparó para ser una versión más consciente de ti mismo. Te enseñó paciencia, límites, amor propio, resiliencia, claridad emocional, conexión interna. Te enseñó a no depender, a no mendigar, a no conformarte, a no olvidarte de ti nunca más. Y cuando empiezas a ver tu vida desde ese lugar, ocurre un cambio profundo. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a decir, gracias por lo que aprendí. Eso es poder interno, no controlar lo que ocurre afuera, sino transformarte por dentro sin perderte, sin romperte, sin rendirte. Un día mirarás esta etapa, esta exacta etapa, y te darás cuenta de que también era entrenamiento, también era preparación, también estaba construyendo algo que ahora aún no ves. Así que mientras escuchas esto, háztelo consciente. Nada fue enemigo, nada estaba en tu contra, todo fue entrenamiento, y gracias a eso, hoy eres más fuerte, más consciente y más tú. La vida no te estaba dañando, te estaba preparando para la versión de ti que finalmente estás empezando a conocer. Si llegaste hasta aquí, significa algo importante. No estás huyendo de tu mente, estás aprendiéndola, y eso ya te diferencia del viejo tú. Antes de cerrar, quiero que refuerces tu compromiso. Vuelve a los comentarios y escribe nuevamente, hoy transformo mi miedo en fuerza, mi caos en claridad. Esa repetición no es casualidad, es reprogramación. Felicítate por quedarte, por avanzar, por elegirte. Estás en el camino correcto. Si este contenido resonó contigo, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.
Lo mejor aún está por llegar.